Vamos a ver este reportaje antes de ponerles el Hacemos Cuba de Humberto López. Vamos a ver este reportaje. Miren para acá. Le han echado cadena perpetua a un asesino en Cuba, alguien que fue... A ver, no, lo último que voy a hacer yo es defenderlo, ¿eh? Yo no tengo ningún plan de defenderlo. Sobre todo porque estas bestias que van a robar, pero si tienen que degollarte vivo, si tienen que matarte, como al parecer hicieron con un campesino, también lo hacen. No, ya me dirá usted si yo voy a defender eso, ¿no? Y sobre todo me causa mucho desprecio porque en lugar de rebelarse contra los que les tienen en esas condiciones miserables, se desahogan entrándose a cuchilladas y a machetazos con otras personas, ¿verdad? O sea, cero desprecio. No es ahí hasta donde voy. Lo que quiero es mostrarles cómo la ofensiva contra la corrupción, contra la delincuencia, siempre tiene el foco en la población. Siempre son estos los que actúan mal. ¿La corrupción de quién? O sea, ¿de quién? ¿De un bodeguero? ¿Cuánto afecta al país la corrupción de un bodeguero en comparación con la corrupción de un ministro? Ah, no, de eso no se habla, ¿no? Pero miren este reportaje. Fue un hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, pero este terminó en asesinato. En el caso que nos ocupa, el sacrificio de una res conllevó a que se privara de la vida a un ciudadano que solo defendía parte de su patrimonio. De ahí que en la investigación se recopilaron un conjunto de pruebas testificales, documentales y periciales que demostraron la autoría de los 4 ciudadanos en el hecho de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y de solo uno de ellos en el delito de asesinato. Una vez que ya éste conocía que la víctima lo había identificado, pues momentos antes la víctima había estado en su casa haciéndole saber que lo había identificado. Presente desde el control de la investigación penal y en el ejercicio de la acción pública, la Fiscalía ofreció totales garantías procesales a los encartados, quienes fueron representados por los abogados defensores de su elección. En el caso del acusado, al que se le imputaba un delito de asesinato, la Fiscalía consideró que debía imponerse la sanción de privación perpetua de libertad, atendiendo a la gravedad del hecho cometido, que en definitiva vulneró el bien jurídico más importante que tiene un individuo, que es la vida. Esa sanción que tomaron sobre él está muy bien puesta. Él lo que hizo fue una injusticia. Para los otros imputados, por supuesto, hicimos una evaluación también individual de sus conductas y teniendo en cuenta que en definitiva eran personas que si bien incurrían en delitos también muy graves, porque en definitiva son delitos que afectan el orden económico de la nación, que tienen una repercusión también en el campesinado. También solicitamos sanciones privativas de libertad, pero por supuesto en una medida inferior, teniendo en cuenta que las tipicidades delictivas imputadas laceraban bienes jurídicos diferentes y por eso se hizo una evaluación individualizada de cada una de las penas a solicitar. Las sanciones fueron emitidas en un fallo durante juicio oral y público por su carácter ejemplarizante en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de Cienfuegos. Usted sabe lo que es, a qué nivel de bestialismo, ¿no? De animalización en el peor sentido, porque los animales se matan entre sí para alimentarse, ¿verdad? Un animal cuando caza a otro no es por deporte, no es para robarle una tontería, no es para quitarle la cama, ¿verdad? Un animal mata a otro para alimentarse en la selva, quiero decir. Los animales superiores que somos, llegamos sencillamente en un país como ese, a ese nivel de degradación según el cual, pues yo te quiero matar, yo te voy a apuñalar, yo te voy a machetear, yo te voy a cortar la cabeza. En algunos casos, sencillamente porque fui a robarte una res, fui a robarte un puerco, fui a robarte cualquier cosa, un televisor, me reconociste, entonces te voy a matar para que no me delates, para que no me denuncies, delates no, para que no me denuncies. ¡Qué horror, señores! ¡Qué degradación! Las tipicidades delictivas que están presentes en este caso, que son los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor y asesinato, son delitos altamente priorizados en la investigación para la fuerza del Ministerio del Interior. El primero, por la repercusión social y el daño económico que trae consigo, y el segundo, por la gravedad y connotación social. Eso fue algo muy triste ahí en el poblado de nosotros, que a todos los conmovió. Para decir, ahí conmovió hasta los niños, hasta los viejos, a todos los conmovió. Fue algo muy desagradable, no hay palabras para injusto. Garantiza la no impunidad ante un hecho que violó las normas más elementales y laceró a una familia y a una comunidad. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Esos mismos guapetones, ¿verdad? Esos mismos asesinos,
esos mismos que cantan a Bacuanamá con los cuchillos y que dicen que son muy guapos, son los que son una partida de pendejos cuando aparece la policía o cuando tienen delante a un primer secretario del partido, cuando aparece la Cámara y dicen, no, la revolución. Son esos mismos. Cero respeto hacia ellos. Ahora bien, a donde quiero enfocar esto es, antes de ponerles, y ya les voy, aquí tengo ya listito el material que publicó anoche Humberto López en Hacemos Cuba. Hace muy poco, tampoco como menos de 2 semanas, ¿se acuerdan? Yo tuve que hacer aquí un speech respondiéndole a Confilo, porque después de la asunción o del triunfo de Nayib Bukele en las presidenciales en El Salvador, cuando él habló de que El Salvador se había convertido en el país más seguro del hemisferio occidental, ¿se acuerdan que Confilo salió a decir que era Cuba? ¿Se acuerdan que Confilo salió a presumir de que el país más seguro era Cuba? Óyeme, algo estará ocurriendo cuando ustedes mismos han sacado ayer un editorial, cuando han comenzado a publicar videos, materiales, reportajes de la delincuencia que hay en Cuba, de los robos. Señores, esto no es un secreto, no estoy descubriendo aquí el mal muerto. Allí donde hay pobreza hay delincuencia. Vayan a Haití si no. Miren cómo se vive en los países más pobres de este mundo. ¿Por qué? Porque la desesperación, porque la miseria, porque la pobreza desata las bajas pasiones del ser humano. Porque allí donde el ser humano no puede encontrar prosperidad, florecen las bajas pasiones. El yo te voy a quitar lo que tú tienes como sea, porque ya la degradación no me da siquiera para pensar en que tú también tienes un hijo, que tú también tienes familia, que voy a privar a esos niños o a esas niñas de crecer con papá o con mamá, ¿verdad? No me importa. A eso conduce la degradación, a eso conduce la pérdida de valores, a eso conduce el empobrecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando Confilo sacó pecho publicando un tuit de no sé qué anormal ahí que decía que esto es Cuba el país más seguro, yo dije, ¿en serio? Permítanos investigarlos. Permitan que las organizaciones internacionales que hacen recuentos estadísticos y que llevan todas esas datas entren en Cuba y hagan su trabajo. ¿Cómo puedes presumir algo de lo que no, donde no permites que alguien se acerque con una lupa? Óyeme, menos de 2 semanas después, ahora es la ofensiva contra el delito. Al parecer hay bastante, ¿eh? Si no, no fuera una prioridad. Porque vaya si tiene ese país razones para estar preocupado por unas cuantas cosas, ¿verdad? Mira, de entrada, empiecen por iluminar el país, porque un país apagado, oscura, es el caldo de cultivo perfecto para la comisión de delitos, ¿no? No sé si estoy descubriendo yo algo nuevo con esto. Vamos a ver, no completo, repito, pero sí partes que me parecen significativas. Y quiero comenzar con usted, coronel. Vamos a hablar de algunas matrices que veo en redes sociales y opiniones en sentido general de las personas. Por ejemplo, aquí me está diciendo José Rodríguez, gracias por tu contribución, José. Me dices, please, queremos un video short para compartir del yo me erizo, está bien, lo hago, lo voy a hacer, lo voy a publicar en mi canal, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué estamos haciendo con aquellos que tienen armas blancas en las calles? Bueno, Humberto, en los últimos tiempos hemos venido incrementando el trabajo de detención de aquellas personas que portan armas blancas, sobre todo en espacios públicos y en lugares determinados, en función de ir enfrentando de manera más efectiva aquellas conductas violentas que se generan con el empleo de estos instrumentos, dígase el robo con violencia, hechos violentos, lesiones y otras características. Vicefiscal, ¿es ilegal tener un arma blanca en la calle, en un lugar público? Es ilegal. O sea, la aportación de un arma está prevista a partir de una licencia. Las personas que no tienen licencia no pueden portar armas de fuego. Y las armas blancas es ilegal portarlas. Entonces, ustedes tienen todas las facultades, coronel, para detener a alguien en la calle, requisar, ver si tiene o no un arma blanca y sobre todo en lugares públicos, estoy pensando, y de aglomeración. Sí tenemos todas las facultades y esta opción no se ejecuta inmediatamente la revisión de personas para la detección de armas blancas en la vía pública. Esto se hace sobre la base de indicios o características de los individuos y los lugares por donde se desplaza. Es importante que si usted ve a un individuo sospechoso en horario de la madrugada deambulando por un determinado lugar, usted le hace las acciones pertinentes de cacheo y usted detecta esa arma blanca en función de neutralizar su posterior conducta delictiva. Cuando estas personas llegan a la fiscalía, ¿cuál es la respuesta de ustedes? Inmediatamente que se radica la denuncia, los fiscales controlan las mismas. Puedo decirte que en este contexto de incremento del delito, como regla, son remitidos a los tribunales. Siempre hay excepciones, dependiendo de las condiciones personales de la persona que estemos hablando y también de las circunstancias en que esta arma fue ocupada. Pero hay severidad como regla general. Hay severidad.
Personas que fueron sancionadas anteriormente, ¿en qué estado está esto? ¿Cómo ustedes están siguiendo a las personas que ya tuvieron sanción? Y en algún momento recuerdo, o existe también creo el mito, de que aquel que ha delinquido tiene amplias posibilidades de volver a hacerlo, aunque creo que no todos los casos tienen por qué ser así. Bueno, Humberto, nosotros seguimos trabajando como parte de nuestro accionar en el trabajo preventivo y profiláctico a nivel de la comunidad. Precisamente mantenemos un control riguroso sobre todas aquellas personas que por sus características personales han incidido en la conducta delictiva en pasos anteriores. Eso de conjunto con el trabajo comunitario a nivel de base que ejecuta el jefe de sector de conjunto con los grupos de prevención social integrados por todas las organizaciones políticas gubernamentales, de masas y sociales y con el pueblo en sentido general, logramos entonces el seguimiento de estas personas. Pero, ¿Cómo ¿qué hacen concretamente con estas personas? Bueno, correcto. Nosotros evaluamos su desempeño en la sociedad, cómo se comporta, están vinculados socialmente al trabajo, sus niveles de vida. Los advertimos profilácticamente. Aquí hay un conjunto de factores que la sociología describe bastante bien y que todas las materias que se dedican a estudiar el comportamiento del ser humano en sociedad han descrito hasta el cansancio. El caldo de cultivo para el incremento del delito, por ejemplo, puede estar dado por muchísimos factores que se complementan. Les voy a poner varios ejemplos que van a explicar esto mejor para pasar de la teoría a la práctica. Un país, por ejemplo, donde los seres, donde las personas han llegado a la conclusión de que no vale la pena trabajarle al Estado porque ganas muy poco, porque es un salario simbólico. Ese es el caldo de cultivo perfecto para que te reclute como joven una pandilla que te dice, como en cualquier país de Centroamérica, las maras, ese es el procedimiento, ¿verdad? Vas a ganar 3 veces más robando conmigo, vas a ganar 3 veces más asaltando conmigo que metiéndote en un trabajo 8 horas diarias, levantándote a las 7 de la mañana y al final del mes lo que vas a cobrar es una mierda que no te da para comprarte absolutamente nada. Si le arrebatamos el celular a una persona en la esquina, si le rompemos la cabeza por quitarle la cadena, pues sencillamente vas a ganar mucho más. Yo todavía me acuerdo, creo que fue mi amiga Sandra, la santiaguera Sandra, que me comentó un día aquí en el programa que me dio gracia porque es muy ocurrente, pero al mismo tiempo es revelador. Me decía que a la terminal de calle 4 en Santiago de Cuba le decían la última llamada. Creo que fue Sandra. Le decían la última llamada porque sacabas el celular, ibas a hacer la última llamada. No ibas a volver a guardarlo. No ibas a utilizar ese celular nunca más. Despídete de él, haz la última llamada, da gracias por haberlo tenido y entrégaselo al compañero que te lo va a solicitar amablemente, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de ahí. Súmele a eso otro factor que también es un agravante, una condicionante de cómo funciona todo esto. Señores, la pobreza te genera crispación. No dormir bien te genera crispación. Cuando usted no ha descansado bien, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, porque te has acostado muerto de hambre, porque no tienes electricidad, porque te están comiendo los mosquitos, porque los niños que tienes en casa no paran de llorar y de decirte no puedo dormir así. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo sale usted a la calle? Usted es un arma cargada. Usted es un arma que tiene el dedo en el gatillo permanentemente. Cualquier cosa te va a hacer explotar, ¿verdad? De ahí tanto crimen, de ahí tanta bronca, de ahí tanto apuñalamiento, de ahí, o sea, incluso aquellos que no quieren salir a robar. Incluso aquellos que no quieren que se resisten a eso, pero salen como materia para la violencia a la calle, porque usted anda alterado. Eso nos pasa absolutamente a todos. Entonces tú escuchas estos análisis estúpidos y lo primero que yo preguntaría ahí, ¿cómo es posible en un país donde existiera una prensa verdadera, donde este anormal de Humberto López fuera verdaderamente un periodista y no lo que es, ¿verdad? No el gargajo que es? La primera pregunta sería, a ver, oficial, usted como representación de la policía, gracias por venir aquí a responder mis preguntas. Primera pregunta que le tengo, ¿cómo seleccionan ustedes las patrullas que atienden a los delitos políticos, lo que ustedes consideran delitos políticos, y cómo faltan tantas patrullas para atajar a la delincuencia? ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos, vamos a hacer un estudio. ¿Cuánto dura un cartel de Abajo Canel, de Libertad o de Patria y Vida en una esquina? ¿Cuánto dura una persona con un cartel diciendo eso? Minutos, ¿verdad? Aparecen 10 patrullas, usted termina inmediatamente reducido en el piso. ¿Cómo es posible que la ciudadanía tenga que tomarse la justicia por su cuenta, atajando, atrapando, muchas veces linchando, bestializados todos, a los delincuentes, a los ladrones, a los arrebatadores de cadenas y de teléfonos celulares?
porque ustedes no aparecen. Una pregunta más que legítima, ¿no? ¿Van a encontrar eso en este Hacemos Cuba? Sí, como no, ponte cómodo. Cuando vuelven a tener conductas desajustadas, cuando se reúnen entre ellos mismos para cometer otras acciones, y esto realizamos un trabajo que es el denominado trabajo de control de la delincuencia y las reuniones de la delincuencia en función de advertirnos nuevamente sobre este particular. ¿Qué hace falta de la población en materia de colaboración para que ustedes puedan hacer esto con más eficiencia? Bueno, perfecto. Nosotros siempre hemos dicho en la oportunidad anterior que usted nos invitó al programa. Esto no falla. ¿Qué hace falta por parte de la población? Entiendan, no es la población, son ustedes. Que siempre el foco es la población. Ustedes son los indisciplinados. Es el maestro con los alumnos. Ustedes no están trayendo la tarea hecha. Ustedes no se están portando bien. Ustedes se están escapando durante el recreo. O sea, son niños. Cubanos y cubanas, ustedes son un pueblo al que gobiernan como una escuela al campo. ¿Verdad? ¿Qué tiene que hacer la población? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Sencillamente la chivatería. Sencillamente eso. La delación. La vigilancia, es eso, es ese el caldo de cultivo que le conviene a ese sistema, señores. Hay que acabar de entender eso. Ese es el caldo de cultivo según el cual las dictaduras se sienten cómodas. Cuando un país es próspero, cuando la gente florece, la gente tiene tiempo de pensar en otras cosas. Si tú tienes que ahora mismo estar preocupado por ver a qué hora puedes conectar la olla arrocera para cocinar el poquito de arroz que le vas a dar en el almuerzo o en la comida o en lo que sea al niño o a la niña, tú no tienes tiempo de estar pensando en los derechos humanos. Ni estar pensando en un partido político, ni estar pensando en democracia. Desgraciadamente, ellos han aprendido eso. Entonces, ahora escuchen el razonamiento, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Cómo se comporta, están vinculados socialmente, trabajan sus niveles de vida. Los advertimos profilácticamente cuando vuelven a tener conductas desajustadas, cuando se reúnen entre ellos mismos para cometer otras acciones. Oigan ahora. Esto realizamos un trabajo que es el denominado trabajo de control de la delincuencia y las reuniones de la delincuencia en función de advertir nuevamente sobre este particular. ¿Qué hace falta de la población en materia de colaboración para que ustedes puedan hacer esto con más eficiencia? Bueno, perfecto. Nosotros siempre hemos dicho en la oportunidad anterior que usted nos invitó al programa, volvimos a hablar sobre este tema y hoy lo reiteramos. Es importante la denuncia temprana y efectiva de la población en función de garantizar de manera inmediata la respuesta de los órganos de investigación, de los órganos policiales, en función de detectar esta actividad y neutralizarla de manera efectiva. ¿Existen hechos que se están dando con personas que están cumpliendo una sanción y están de pase? Sí, Digamos que como están no. en la calle, como Sí, decimos. como no. Nosotros también, como parte del trabajo que estamos realizando el control del personal que goza de beneficio y de pase al hogar. Esta función de control lo hacemos indistintamente en cualquier momento con el objetivo de evaluar, de ver si ellos cumplen lo que tienen establecido. Pero es importante recalcar algo en este contexto y yo pienso que el principal control lo debe ejercer la propia familia que recibe a estos ciudadanos en su domicilio y que debe garantizar que precisamente para lograr una mejor reinserción social ellos cumplan con lo que está establecido y de conjunto con toda la sociedad. Yo siempre recuerdo algo que me decía mi querido amigo Sergio Pérez, un hombre que se dedicaba a convencerte de que no te quitaras la vida, ¿verdad? Y Sergio me decía, yo estoy convencido y los pocos estudios que permiten hacer por parte de la OMS y la OPS, él era miembro de la OMS y la OPS como fundador de la cátedra de suicidología. Me decía, los pocos estudios que permiten en este país por parte de esa gente nos arrojan cifras espantosas con respecto a los índices y la intención de suicidio en Cuba. Lo poco que permiten, los pocos muestreos que nos permiten hacer, yo le aseguro a usted que los índices de divorcio, que los índices de violencia doméstica, a ver, con respecto al tema de los femicidios o feminicidios, ellos no pueden ocultarlo porque ya es demasiado escandaloso, ¿verdad? Pero no solamente ese indicador, ya le digo, rupturas matrimoniales, destrucciones del hogar, ya las separaciones, ya lo sabemos, las separaciones incluso de familias, de padres, de hijos, porque se van por los volcanes, o en balsa, en lo que sea. Ok, pero además de eso, la violencia que se genera. Porque, señores, eso es lo que trae la pobreza. El no tener que comer, el estrés genera crispación, genera alteración, genera malas respuestas, genera que yo quiero descargar con el que tenga delante todo lo que tengo dentro y casi siempre es la persona equivocada en esos casos, ¿no? Pero obviamente ahí no se habla de nada de eso, ¿no? Si logramos esto,
nosotros estamos convencidos que usted tenga la sanción y no tiene ninguna dificultad cuando goza de estos beneficios que le da la ley de paz. Pareciera que vamos a cambiar de tema, pero si vengo con usted, vicecontralor, y le pregunto, de la misma manera que para la policía es importante que denunciemos, que brindemos la información oportuna, para ustedes que van a realizar un ejercicio de control a una empresa, a una entidad determinada, ¿cuán importante es que exista también una denuncia oportuna y que ustedes tengan información previa de lo que está ocurriendo en el lugar a donde van a ir a controlar? La ejecución de acciones de control tiene previamente una información que se analiza, se estudia y en función de ello pues se decide el tipo de acción de control que vamos a realizar. La atención a la población, las quejas y peticiones de la población es una función importante que tiene la Contraloría y que recibimos todas las quejas y peticiones de la población de forma presencial en cada una de las Contralorías provinciales y de las secciones de la Contraloría que tenemos radicadas en algunos territorios. Este es el tipo de cosas y el tipo de personas, ustedes, los comentarios de ustedes que a mí me hacen pensar que hay un público que agradece. Miren este comentario, Hanna Pena. Dice, ahora mismo se fue la luz y tengo que estar pensando cómo voy a cocinar el arroz que acabo de poner. Yo no me puedo alegrar de ti. Yo me alegro y yo digo, tienes lo que mereces. Las que se erizan, ¿verdad? Las que ven, las que aplauden, las que salen. Pero hay un % colosalmente grande también de ese pueblo que está sufriendo y que no se lo merece porque no forma parte de la maquinaria. Pero imagínense, a ver, esta misma persona, ¿cómo puede pasar su día de ahora en adelante? Usted sabe el autocontrol que hay que tener. Usted sabe cuánto yoga o cuánto, qué sé yo, cuánto pensamiento zen usted tiene que tener adentro para que esa acumulación de frustración de que ni siquiera puedo terminar de cocinar el jodido arroz no termine explotando en algún momento de alguna forma. Señores, no todos somos iguales. No todos podemos controlar lo que tenemos dentro. Hay algunos que explotan y explotan de muy mala manera, desgraciadamente. Pero eso lo han creado ustedes. Eso es responsabilidad de ustedes. De igual forma, recibimos también en la Contraloría General las que están vinculadas con... En los hechos más graves, cuando se produce la denuncia oportuna, cuando se produce una actuación de todos los que están implicados desde la población, desde la institucionalidad, se observan resultados como estos que va a explicar. Miren lo que es, insisto, el incentivo a la chivatería. Ellos no te han publicado, por ejemplo, y no publican en ningún momento durante ese programa cuáles son los índices de violencia, cuáles son las estadísticas de la criminalidad en Cuba. Eso sería lo obvio, ¿no? Yo voy a hacer un programa de media hora dedicado a hablar sobre la pobreza en Estados Unidos o qué tal está la economía. Yo tengo que poner estadísticas. Yo tengo que ponerte cómo está el desempleo, yo tengo que ponerte el Producto Interno Bruto de 2023, yo tengo que ponerte el crecimiento, yo tengo que ponerte las tasas de interés, yo tengo que ponerte data. Yo tengo que ofrecerte información concreta. Ah, no, a Humberto López, a la televisión cubana, a Hacemos Cuba, no se les ocurrió poner cuáles son los números de la criminalidad. No, pero tenemos que creer en ustedes en que Cuba es el país más seguro de Occidente. Sí, cómo no. En eso estaba yo pensando. ¿Cuáles son los datos que te ponen? Miren para acá. En el año 2023 se recibieron 627 denuncias de la población. Los datos de la chivatería. Es increíble esto, ¿eh? La vicefiscal. Pero cuando esto no ocurre, bueno, pues lamentablemente no se esclarece el hecho, lamentablemente puede dar un signo de impunidad, de inseguridad o de que el delito está prevaleciendo en una zona determinada. ¿Es así, vicefiscal? Es así. La oportunidad es muy necesaria. Al punto que en el año anterior, es decir, en el 2023, nosotros llegamos a tramitar estas 627 denuncias. Y puedo aclarar, estas son a la Fiscalía. Estas son a la Fiscalía. Pero puede haber otro grupo de denuncias, coronel, que son a ustedes, que de hecho son la mayoría. Correcto. Que no son estas denuncias. Que no son esas. Y también a ustedes en la Contraloría, que no son estas. Vamos a ver. Ustedes plantean, suceden lamentablemente hechos como este que vimos el viernes aquí, en el noticiero de nuestra televisión. ¿Por qué, en opinión de ustedes, policía, fiscalía, Contraloría, puede llegar a ocurrir algo tan lamentable como esto y que ha impactado a la población? Esa cantidad enorme de pollo, un producto tan sensible en un momento, en una circunstancia como esta. ¿Por qué ocurre esto a pesar de todo lo que ustedes están diciendo? Puedo decirte lo siguiente. Cuando ocurren hechos de esta naturaleza y de esa magnitud,
han estado manifestándose durante un largo periodo de tiempo. Lo primero que ocurre es que se incumple lo que está establecido. No se establecen adecuados sistemas de control interno, falta exigencia administrativa, prolifera la indisciplina y también, en algunos determinados momentos, la concertación para delinquir y para apropiarse de esos recursos. Si ustedes llegaran a esos lugares de forma sorpresiva, ¿pudiera evitarse esto, en opinión de ustedes, en la Contraloría? Bueno, pudiera ser una vía, pero no creo que exactamente el hecho de que lleguemos de forma sorpresiva nos permita identificar el problema. Porque desde la óptica que nosotros evaluamos el tema, desde las acciones de prevención y control, desde la exigencia administrativa, la propia administración y sus trabajadores deben garantizar el cuidado de los recursos y sobre todo el destino que tienen esos recursos. ¿Qué dice la policía? Bueno, Humberto, la policía, el Ministerio del Interior en sentido general, ha venido trabajando en la prevención de este tipo de conductas. Se han adoptado un grupo de medidas. Cada vez que este hombre habla, este monigote con uniforme, este guarapito, dice, se ha venido trabajando precisamente en esto. ¿Dónde está el resultado? A mí no me vengas con la baba de estoy trabajando en esto. Sí, claro. Yo no conozco a nadie que esté empleado en algo, que se dedique a algo y te diga, no, yo no estoy trabajando en esto, yo me he desentendido. No. Siempre todos te dicen, yo estoy trabajando en eso, perfecto. No me interesa que estés trabajando, me interesa resultado. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuáles son las cifras concretas que me demuestran lo que estás haciendo? Porque lo que estamos viendo es un país que va hacia una deriva, entre tantas otras cosas, una deriva de miseria y de delincuencia. Sobre todo vinculadas entre la Dirección de Protección, el Cuerpo de Bomberos de Cuba, para hacer seguimientos nocturnos en conjunto con las administraciones, para determinar la capacidad y la calidad del servicio de custodia que se le brindan a estos productos en aquellos lugares sensibles para la población, como son escuelas, hospitales, bodegas, centros de expendios de alimentos. Y se ha podido determinar ahí que en muchas oportunidades existe descontrol por parte de las administraciones en cuanto a la custodia de estos bienes. El personal que se utiliza para custodiar los mismos no tiene la idoneidad o incumple con los deberes que tienen que razonar, así como se vulneran algunos principios para la seguridad y protección de los lugares. Sobre todo los elementos fundamentales está dado por un problema de descontrol y un problema de ineficacia. En función de esto, nosotros se han adoptado un grupo de medidas como la acusación por incumplimiento del deber de preservar los bienes en unidades económicas estatales cada vez que llegamos a los lugares y evidenciamos que no existen los custodios necesarios, que no existe la protección para estos medios por la afectación que este tipo de conducta produce para los intereses y la satisfacción de la población. Vicecontralor, vicefiscal. Más de control. Miren, este es el audio. Déjenme ponerles, les adelanté esta baba, porque él habla de esto aquí ahora. Fíjense. Realidades objetivas, materiales, que ocurren y que se están enfrentando y que hay que enfrentarlas mucho más. Pero estamos hablando también de un espacio digital en el que ocurren cosas increíbles como esta. Vamos a escuchar de qué se trata. Adelante. Yo estoy vivo ahora mismo gracias a mi hija. Yo vengo por casa de mi papá por todo primero. Y lo que acabo de ver, lo que me acaba de suceder a mí. Yo no vivo en Cuba hace 13 años y unos meses. ¿Ok? Yo no puedo asegurar un panorama donde no habito si es realista o no. Pero muchos de ustedes que me ven desde allí sí pueden decir categóricamente si lo que va a contar esta persona en este audio, que se ha vuelto viral en redes sociales, que muchos ya han escuchado, les suena familiar o les parece una cosa inventada. Si yo les cuento a ustedes de repente un escenario, yo iba caminando por una esquina, qué sé yo, en Batabanó, y de repente veo a dos pandillas batiéndose a tiros con AKM, con drones explosivos, tú me vas a decir, oye, afloja. Afloja, que esa película, ¿sabes? Eso puede ser en México, por ejemplo, ¿no? Pero aquí no hay suficientes armas como para que haya dos pandillas aterrorizando un pueblo a base de AKM o de M16 con drones explosivos, ¿no? Sin embargo, yo quiero que ustedes escuchen lo que se cuenta aquí y ustedes me digan si esto ustedes lo reconocen en la Cuba que viven hoy o si es una alucinación. Y que usted vea cómo, fíjense, estamos hablando de dos cuestiones. Estamos hablando de realidades objetivas, materiales, que ocurren y que se están enfrentando y que hay que enfrentarlas mucho más. Pero estamos hablando también de un espacio digital en el que ocurren cosas increíbles como esta. Vamos a escuchar de qué se trata. Adelante. Yo estoy vivo ahora mismo gracias a mi hija.
Yo vengo por casa de mi papá por todo primer. Y lo que acabo de ver, lo que me acaba de suceder a mí, a mí en años, yo nunca había visto eso. Más de 20 chamacos cayendo la puñalada y a machetazo a todo el que pasara por ahí. En moto, caminando. Y hermano, y hay un chamaco de toda la banda esa que le estoy diciendo, acelerando con mi hija y con mi chamaco. ¿Entiendes? Como de cera a cera, ¿ves? Le estoy explicando y dice que no, que para arriba a mí. Y le digo a mi hijo, corre, corre. Y mi hijo no quiere correr, hacer. Yo para quedarme empiezo a trotar para el lado, trotando, cuidando a la chamaca. Mi hija así se desprende con un yabó que venía delante de mí, con una jeva. Y esa gente no le importó. Y viene una moto eléctrica, que es la que me salva también, con una banda. Y esa gente le volaron arriba la moto eléctrica, esa, la verde esa que parquea gente. Y le han caído a machetazos y a puñaladas en primera ahí, con niños cargados, sin necesidad, lo que ha bajado, las ambulancias, sub y baja, sub y baja. Chamacos parecen quimicados, eso de 20 y picones años, ¿sí? Un solo patrullero y no podía con toda esa gente. Y pidiendo los refuerzos. Como está Cuba, papá. Esto es para volverse loco. Yo voy a hacer una pausa antes de que él le pregunte al oficial por esto. ¿El escenario es posible o no? Sí lo es. Tú no me puedes decir, yo no sé si ese caso en particular, en ese lugar en particular, ocurrió. No lo sé. Pero sí le voy a decir algo. La cantidad de pandillas que hay ahora mismo en Cuba asaltando gente en diversas partes de Cuba, no puede ser que todo el mundo se ponga de acuerdo para mentir. Vamos a empezar por ahí. Además, hemos visto testimonios de víctimas que te enseñan los machetazos. Mira cómo me quedó este brazo. Muchos de ustedes y yo también, todos conocemos personas que han sido asaltadas y que en ocasiones han sobrevivido de milagro en estos tiempos. Pero ese no es el punto. El punto es que es muy llamativo cómo seleccionan un audio en particular que muchas veces es creado por ellos. Muchas veces esto es un libreto que le dan a alguien que trabaja para ellos, graba esto, échalo a rodar para después nosotros salir a desmentirlo eventualmente y generar la percepción de que todos esos audios son mentiras. No, algunos, los que son mentiras, en muchos casos, son creados por ustedes mismos. Pero podemos poner ejemplos, 2.000 millones de audios que no son mentiras y de videos que no son mentiras. ¿Por qué no hablan ahí de tantas cosas que son fácilmente verificables? Ah, no. Te utilizan algo que dicen ellos, yo no lo puedo afirmar, que es mentira. Sin embargo, repito, miren la escena que es rara cuando él le pregunta por qué una sola patrulla. Coronel, ¿dónde estaban las patrullas ese día? ¿Por qué fue una sola patrulla? Coronel, ¿dónde estaban las patrullas ese día? ¿Por qué fue una sola patrulla? Bueno, Humberto, hemos reiterado. Ese audio le dio la vuelta a Cuba. Usted está correcto, el audio le dio la vuelta a Cuba y al mundo. Y también, sabe, esto es un hecho que supuestamente ocurrió en la calle Primelle hace aproximadamente 1 o 2 meses de este propio año. Pero fíjese qué importante está, y usted hablaba del combate en el espacio virtual. Nosotros también tenemos un fuerte combate en el espacio virtual que va encaminado precisamente a la difusión de información y noticias falsas. ¿Usted sabe cuántos audios pudieron seleccionar ellos que sí son reales? Que sí son verificables, que no pueden negarlos porque las víctimas están ahí. ¿Usted sabe cuántos audios contando la masacre que se ha cometido en muchísimas ocasiones en barrios o en una casa donde entraron a robar y había un viejito, una viejita y les cayeron a machetazos por tal de llevarles todo? Ah, ¿por qué ese audio no te lo ponen? ¿Por qué no te ponen los audios donde hay madres y padres preguntando dónde están mis hijos que salieron en una bicicleta y alguien diciéndole, yo vi que lo cogieron por allí, le cayeron 4 o una pandilla, le entraron a pedrar, le quitaron la bicicleta y lo dejaron tirado en el piso? ¿O ustedes no han visto esos videos? A mí desgraciadamente me llegan también en ocasiones, que después de verlo me dan ganas de no haberlo visto nunca por el espanto que me provoca. Ah, no, seleccionan uno que, repito, 99% de los casos es preparado por ellos mismos para entonces desmentirlo. Con el objetivo de crear una percepción de inseguridad en la población. De acuerdo con las informaciones que disponemos, la mayoría de estas acciones se ejecutan desde el exterior. Y precisamente... ¿Cómo no podía faltar, verdad? El exterior. Somos los culpables de esto. Esto no es más que el objetivo que tiene el enemigo, de difundir información, crear calamidad, crear temor en la población de que salga a la calle para poder difundir su matriz. No. Tú tranquilo, Guarapito. Aquí nadie tiene que infundirle temor a los cubanos. Este chat, estoy viendo aquí comentarios de gente que te dice que después de determinada hora de la noche no puedes salir de su casa. Vamos a estar claros. Gente que no puede sacar un celular en ningún lugar. Gente que no puede traer un reloj, que no puede traer una gorra en ningún lugar. Ah, no, pero eso es porque desde fuera creamos esa matriz de opinión. Y entonces, ¿para qué carajo están haciendo esto ustedes?
Si esto es un invento, si nosotros ficcionamos todo esto, ¿para qué están emitiendo editoriales, programas, reportajes, videos? ¿Cómo no sacan y cómo no hablan entonces de la delincuencia real, de las cifras reales? ¿Por qué no las ofrecen? La inseguridad ciudadana en el país. Esos hechos son totalmente falsos. Eso no ocurrió. No ocurrió. Bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, consumimos media hora. Este fue un programa general para que usted sepa que volvimos, que van a regresar cada una de, o sea, va a regresar la policía, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, va a regresar la Contraloría. Se me ocurre, por ejemplo, preguntarles, vamos a regresar en 2 semanas. Vamos a estar también, por cierto, en Radio Rebelde, no puedo olvidarlo, muy importante. Vamos a estar un miércoles en la televisión y un miércoles Hacemos Cuba en Haciendo Radio. Como usted se podrá dar cuenta, es toda una ofensiva, ¿no? En Cuba, como el propietario de los medios de comunicación es el mismo, se diseñan estrategias comunicacionales. Eso no se puede hacer en ninguna parte donde el gobierno no es el dueño de los medios. ¿Quién va y le dice a CNN, a Fox News, a MSNBC, miren, todos van a emitir a esta hora este reportaje y lo van a transmitir? Te van a decir, ¿de qué hablas? ¿Quién eres tú para venir a mí a decirme lo que yo voy a poner o lo que no, no? Pero en Cuba, al ser uno el mismo dueño de todo, por supuesto, es una ofensiva en esa dirección. La ofensiva en la dirección de, repito, crear ahora mismo más miedo, dar la percepción de sí, ha aumentado la delincuencia, en consecuencia nosotros vamos a actuar. En consecuencia nosotros vamos a encarcelar, vamos a reprimir, pero al mismo tiempo es llenarte las calles de policía, ya sabes efectivamente por qué. No fuimos capaces de terminar implementando en el plazo que habíamos dado un programa que supuestamente se necesitaba, porque tenemos que controlar a la gente un poquito mejor. Es hacia eso, hacia donde va todo. No lo olvide. Y aún así, tampoco olvide que hay gente que se eriza de ver pasar a Díaz-Canel.